Ministro, respire, cuente hasta 10 antes de esta pregunta, no se me vaya a enojar y no se me vaya a ir. Desempleo. Desde aquí, revisando lo que usted dijo, pues me parece un poco sorprendente que usted nos diga que no tienen todavía muy claro qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que se puede hacer al respecto. Usted, como jefe de la cartera de Finanzas y Economía, ¿tiene algún plazo que nos diga, mire, en tal fecha yo ya voy a tener más claro y les voy a decir qué vamos a hacer al respecto o algo por el estilo? Válida y importante su pregunta, al contrario, me alegra mucho porque me permite enfatizar algo que es, el Banco de la República, por ejemplo, tiene uno de los principales centros de investigación sobre todos los fenómenos del mercado laboral colombiano. Muchos de los más importantes expertos que llevan muchísimos años analizando el mercado laboral, más o menos llegan a esa conclusión, y es, nosotros necesitamos entender mucho mejor, algo está pasando en el mercado laboral, y mal haría yo en salir, que no soy experto en mercado laboral, que no sé más allá de las cosas básicas, que nunca he hecho estudios a fondo sobre el mercado laboral, a echarme una hipótesis sin el suficiente sustento. Esos expertos del Banco de la República en el equipo de análisis del mercado laboral han dicho más o menos lo mismo, han dicho más o menos, tenemos muchísimas cosas atípicas que están sucediendo en el mercado, no las entendemos bien, no tenemos la suficiente datos para poder llegar a unas conclusiones tajantes, y eso es algo que en el transcurso de algo tan complejo como una economía se tiene que aceptar. Hay veces en los cuales uno tiene que contestar, me disculpa, pero no sé. Y eso es algo que debe estar seguido de un segundo párrafo que diga, pero me estoy esforzando con todas las pilas del mundo en tratar de tener mayor claridad. Pregunta por fechas, yo diría, yo no tengo fechas exactas de cuándo podría, pero estamos trabajando muy duro en entender no solamente qué es lo que sucedió, porque hay una confluencia de factores dentro de esto, hay digamos, un estancamiento en la generación de empleo en algunos sectores, no obstante que aumentan su producción, hay una entrada masiva sin precedentes de migrantes que entran al mercado laboral y que afectan las cifras, y hay otros factores que hacen que la respuesta no sea sencilla de dar. Eso sería lo que yo tendría para decir. Sí, esa es la pregunta que le quería hacer al ministro, porque también a TNN le llamó la atención que el ministro dice que no sabe cómo solucionar el problema de los parados en Colombia. Ministro, pero en la calle los que están desempleados sí saben cuál es el problema, y es la masiva entrada de venezolanos que están ocupando los puestos, los trabajos de los colombianos. Ahí está el problema, según se interpreta de la gente que está sin trabajo en varias ciudades colombianas. Y esa pregunta para el señor ministro, ahí está el problema. ¿Lo admite o no lo admite el gobierno que el problema venezolano le ha quitado trabajo a los colombianos? Y la pregunta para el señor gerente, el equipo técnico del Banco de la República ¿en algún momento hizo algún estudio, una Colombia sin presencia masiva de venezolanos para que no dañaran el empleo, el trabajo de los colombianos? Señor ministro. Yo voy a contestar por el ministro primero, Juan Carlos, si me permite. El equipo técnico del banco, el grupo de analistas del mercado laboral no concluyen lo que usted está diciendo. No concluyen que el incremento del desempleo se deba a la presión de venezolanos. No lo concluye. Más bien, como lo dijo el ministro, necesitamos crecer más y tenemos incógnitas grandes de por qué no se están creando más empleo en algunos sectores y regiones. Y como decía el ministro además, y como tal vez mencionamos en el comunicado, no en el comunicado, pero sí en la discusión de hoy, al contrario, la oferta laboral no está disminuyendo, y además hay un montón de cosas que están sucediendo que tenemos que seguir estudiando, pero mi reacción es, no es esa la razón fundamental, y además creo que el ministro lo ha enfatizado muchas veces, al contrario, esos flujos migratorios son buenos para el crecimiento del país en el largo plazo, por ejemplo, como lo han dicho los chilenos frecuentemente. Sí, pero aquí no. Ministro, no.
Escúcheme, bueno, ya hubo la respuesta ahí en relación con la problemática de los parados en Colombia. Señor ministro, estoy leyendo aquí precisamente una información de TNN del pasado martes, los Twitter del Fondo Monetario Internacional, en la cual recorta drásticamente la previsión de crecimiento de América Latina y habla de que la expansión no va a ser del 1.4 sino del 0.6. Y el país que lleva la peor parte va a ser Brasil, Chile, Argentina y obviamente Venezuela. ¿Qué pasa con Colombia ahí frente a esa proyección que hace el Fondo Monetario? Mire, usted sugiere, invita a una reflexión muy importante. La región que más está sufriendo en este momento en el mundo es América Latina. Sin duda hay una confluencia de factores de por qué nuestra región está creciendo tan mal, vis a vis un mundo que también está creciendo muy regularcito, gracias. Nosotros somos una región, en ese barco que va muy lento, somos una pequeña canoa que va todavía más lento. Entonces, las razones pueden ser múltiples, pero yo diría fundamentalmente dos. En primer lugar, es muy aterrador el ritmo al cual está creciendo el comercio internacional como un todo. El comercio internacional que tradicionalmente durante 50 años crecía 2 y 3 veces más que el crecimiento de la economía global, se estancó. Vino la crisis de hace 10 años y el comercio internacional predeciblemente cayó, luego predeciblemente se recuperó, pero luego de una manera muy sorprendente, y desde hace unos 5 o 6 o 7 años, está muy estancado y está incluso cayendo. Eso ha hecho que países de nuestra región se vean más afectados en sus tasas de crecimiento, quizás porque sus sectores exportadores, si bien no son los más grandes, sí son los que más jalonan crecimiento a través de las externalidades. Somos una región afectada por el estancamiento del comercio internacional, más allá de lo que ha estado estancado otras regiones. Hemos tenido también estancamiento en algunos precios de algunos de los commodities, no hemos tenido grandes expansiones en precios de commodities que muchas veces en nuestra región son un factor, un viento de cola que nos ayuda muchísimo. Eso no ha ocurrido, si algo es estable. Tal suerte que nosotros tenemos no solamente el Fondo Monetario, sino muchas otras entidades multilaterales, economistas de primer orden, etcétera, están diciendo hay un choque que está afectando asimétricamente a América Latina, y es un choque global que está forzando crecimientos menores a los que quisiéramos ver y a los que estábamos viendo hace antes de la crisis. Colombia, ¿cómo le va? No, Colombia, digamos, es el país latinoamericano con mayor proyección de crecimiento, o uno de los de mayor proyección de crecimiento, totalmente insatisfactorio. No llega al 4%, no llega al 3,5%, no llega al 4% de esas proyecciones. Por lo tanto, digamos, es como un consuelo muy pobre, muy magro, ser, digamos, el país con unas proyecciones más altas en una región donde existe eso tan preocupante, que es el bajo crecimiento proyectado. Quiero ser respetuoso con mi